a Zona Cero. Entramos con mucha ilusión en nuestra querida Zona Cero, los monográficos Zona Cero, que no nos falten. Hombre, pues en esta temporada 2002-2003 habíamos pensado en principio una cosa diferente, pero por aclamación popular, porque vosotros habéis querido, vuelven los monográficos. Y vamos a presentarlos aquí con Jesús Callejo. Carlos Canales hoy le vamos a disculpar porque lo tenemos en pleno viaje. Mañana le tendremos en la tertulia Zona Cero, en la tertulia de las 4C, pero hoy está en pleno viaje. Está arreglando un poco la Renfe. Está arreglando la Renfe. Y aquí está Jesús Callejo, que es el 50% de nuestros monográficos, es el núcleo duro, el irreductible. Jesús Callejo tiene una resistencia física a prueba de bomba. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal. Oye, qué alegría que podamos recuperar nuestros monográficos, ¿verdad? Sí, es verdad, porque yo creo que ya forma parte, ¿no?, de la Rosa de los Vientos y hay que mantenerlos, ¿no? Con independencia de la duración que tengan estos monográficos. Yo creo que al final casi se han convertido en cromos que la gente estaba coleccionando, lo grababa, lo intercambiaban. Y a todos nos ha llegado un poco la repercusión de estos monográficos, ¿no? Están circulando por la red. Claro, por eso decía un poco el símil de los cromos, Sí. Porque es cierto, ¿no? Y eso es muy grato, ¿no? Porque está indicando de que gustan, que en esos minutos se puede, bueno, pues resumir muchos enigmas, dar datos y contarlo, pues de eso, pues casi al amor de la lumbre, alrededor de la hoguera. Y claro, lo que tú comentabas, el que sea un poco por aclamación popular, el que estos monográficos hayan calado tanto, pues lo que hace que todavía sigamos una temporada más y las temporadas que podemos seguir, porque desde luego son temas inagotables. Incluso aunque se repita, entre comillas, el mismo tema, se puede enfocar desde distintos puntos de vista, con datos nuevos, con perspectivas totalmente novedosas. Así que, pues nada, aquí empezamos. Este es el primer monográfico de esta nueva temporada. Y espero pues que sea tan gloriosa, ¿no? Claro. Como fue la de la temporada pasada. Además una temporada muy muy importante porque vamos a llegar a nuestro programa 1000. Sí, vamos a llegar al programa 1000 de la Rosa de los Vientos, aunque bien es cierto que los monográficos Zona Cero nacieron en un programa que se llamaba La Red. Sí, efectivamente, de los sábados por la tarde. En el año 98, ahí nacieron los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales, en ese año 98, en un programa muy original, por cierto. También un poco pionero, al número dice todo la red. Entonces a lo mejor Internet no tiene la presencia o la importancia que tiene hoy en día, ¿no? Hace tan solo 4 años, Dios mío, ¿cómo avanza esto? ¡Qué rápido va! Y me acuerdo que después de cada monográfico siempre dábamos alguna página web, que algunas eran divertidísimas, ¿no?, por lo largas y lo extrañas y lo difíciles a veces de pronunciar, pero bueno, que era una especie de bibliografía que se estaba dando pues para aquellas personas que quisieran profundizar en aquellos temas. Sí. Y la verdad que también tuvo mucha repercusión porque muchas de esas páginas fueron consultadas, ¿no?, un poco gracias a aquellos primeros monográficos. El otro día me comentaba uno de nuestros biógrafos, me comentaba que posiblemente en Turno de Noche fue el primer programa que recibió un correo electrónico, que tuvo correo electrónico. Estamos hablando del año 95, hace tan solo 7. Pero fíjate, ya formamos parte de la historia de la radio precisamente por ese hecho, ¿no? Por haber sido pioneros en tener un correo electrónico, atender a nuestros internautas, y la verdad que siempre nos han dado grandes satisfacciones. Y también con nuestros monográficos Zona Cero, y ahora es verdad que en todas las páginas, incluso hay una página dedicada por entero a la sección, se llama lazonacero.com, aunque hay en otros rinconcitos de la web, pues bueno, hay la verdad que muchos amigos ahí reunidos. Bueno, pues les vamos a dar satisfacción este año, porque Jesús, vamos a tocar los asuntos que tanto se espera. Exactamente. Los que mucha gente espera y algunos de los que no se esperan. Las sorpresas. Porque, por supuesto, vamos a seguir un poco la línea. Claro, cuando se dice que vamos a seguir la línea de los temas de misterio es decir todo y no decir nada. Porque ¿qué línea es esa? Pues vamos a hablar de astronomía. El domingo pasado en la tertulia comentábamos que uno de los posibles monográficos serían esos misterios de Fobos y de Deimos, o a lo mejor lo centramos solo en Fobos porque yo creo que tiene categoría especial para dedicarle un monográfico. Y cómo no, además de astronomía podemos hablar de personajes siniestros, ahí está el conde de Cagliostro, que nunca lo hemos tocado, o de personajes eternos como el conde de Saint Germain, o hablaremos de civilizaciones antiguas, donde contaremos los últimos hallazgos mayas o incas, o civilizaciones perdidas, donde no hablaremos de la Atlántida o de Lemuria porque ya están muy trilladas, pero sí hablaremos a lo mejor de Tule o de Hiperbórea, hablaremos de criptozoología, temas clásicos, de misterios desvelados, donde desvelaremos el experimento de Filadelfia, como no, de OPAR, de enigmas nazis, de desapariciones de objetos y de personas, hablaremos de fiestas sagradas, que son los inevitables en Navidad, en carnavales, en Semana Santa,
Hablaremos del origen de los mitos griegos, por ejemplo, algo que también puede sorprender a muchísimos oyentes, el origen del cíclope o del grifo. Se van a sorprender un poco de dónde procede esta génesis de algunos de los mitos griegos, o de los mantras o sonidos mágicos, y de lo último, como no, de lo último en Rhodes, o en el tesoro de la Era del Roble, o del Área 51, en fin. Fíjate, esto y más. Esto de los mitos griegos es asombroso, ¿verdad? Esa cuna, esa cultura que nos envuelve, que nos rodea, que nos ha fortificado, ¿no? Como seres humanos incluso, esa civilización mediterránea. Estoy ahora trabajando en la biografía de Robert Graves, ¿verdad? De Claudio y tantos libros históricos. La diosa blanca. Exacto. Y él estaba absolutamente enamorado, convencido, un devoto de la diosa blanca, ¿verdad? Claro, pero es que además es un mito arquetípico. Si es que es importante conocer en general todos los mitos, pero sobre todo lo que afecta a nuestra cultura, los mitos griegos y los romanos, son trascendentales. La diosa madre, ¿no? Claro, porque es la diosa madre, es la madre naturaleza, que en el fondo después es lo que tiene su conexión con en religiones pues tan potentes como la religión cristiana. La Virgen María no es ni más ni menos que la enésima versión purificada, si quieres, pero de la diosa madre, de la diosa tierra, de la energía femenina. Entonces, cuando empiezas a ver todos esos mitos, y con independencia de los nombres, que es lo que cambia y un poco casi cambia la teología de esos mitos, pero cuando te vas a la esencia, cuando te vas un poco al origen, te das cuenta de que siempre los arquetipos, lo que decía Jung, esos arquetipos universales son los que perviven. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, porque ahí, cuando puedes trascender lo que es el mero mito, lo que es la mera leyenda, y te quedas con el símbolo, que es una palabra griega que procede de simbolei, es decir, lo que une, te está uniendo precisamente con la esencia, con el misterio de cada cosa. Ya se decía antes que el mero hecho incluso de nombrar un objeto le estás dando vida, que de alguna forma le estás creando consistencia. Y muchos de los mitos lo que nos están exponiendo sobre eso, sobre ese tipo de arquetipos. Lo que pasa es que, así como hay mitos que nos llevan un poco a la esencia, un poco de la naturaleza, no solo humana, sino incluso de los orígenes de la religión y del origen de muchísimas cosas, hay otros que hay que desmitificar, porque otros nos llevan a caminos falsos. No todos nos conducen un poco a ese simbolé y a esa unión un poco con lo divino, con lo trascendente, sino que otros lo que hacen es que nos despistan. Por eso comentaba de hablar de algunos orígenes de los mitos griegos, como el cíclope o el grifo, que nos remonta directamente a la paleantropología, nos remonta directamente a los fósiles de algunos animales prehistóricos. Y mira tú por dónde, cómo poco a poco ha ido derivando algunos fósiles, como puede ser el mamut o el mastodonte, o incluso huesos supuestamente de gigantes humanos, que después hablaremos. ¿Te acuerdas también que hubo una pregunta que apenas dio tiempo a desarrollar, si existen o no existe, o ha existido alguna vez gigantes humanos? Bueno, pues muchos de ellos tienen que ver mucho con la ciencia, tienen que ver mucho con la paleantropología, con los huesos fósiles de animales que no eran conocidos en aquel momento y que la imaginación popular hizo derivar en mitos y en monstruos pues totalmente fantásticos, pero que hoy, por suerte, con la cantidad de conocimientos y casi las herramientas que tenemos a nuestro alcance, podemos indagar lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Y yo creo que eso también es conocimiento que nos une un poco a nosotros mismos. Nuestros grandes expertos, nuestros buenos asesores, Jesús Callejo y Carlos Canales, ilustrarán convenientemente estos monográficos Zona Cero que ofrecemos los sábados por la noche. Un buen día para escuchar la radio y un buen día para disfrutar de la sapiencia de estos dos lumbreras. Ya conocéis a Jesús Callejo, a Carlos Canales también. Ya sabéis que Carlos todos los años sueña con la posibilidad de que sea capturado el Bigfoot. Siempre lo da como seguro. Cada arranque de temporada es un seguro que ya. Pero, Carlos, que no, que han puesto 14.000 cámaras. Bueno, pues esa es la emoción que tiene siempre la Zona Cero. Cada semana pues abrir una puerta y averiguar qué ha pasado con el misterio, qué ha pasado con los enigmas, qué ha pasado con tantas y tantas emociones que os ilusionan, que os motivan, que os empujan a seguir al lado de este programa. Es lo único que ambicionamos, que sigáis al lado de este programa, La Rosa de los Vientos. Bueno, pues vosotros debéis estar a estas alturas en Etiopía, ¿no? Pero no estáis. Deberíamos estar, exactamente. Habéis aplazado el viaje y es una pena porque Etiopía tiene muchos misterios, ¿eh? Por eso lo buscamos como objetivo y como destino de esta expedición, que al final pues no ha fraguado por problemas técnicos, como suele ocurrir. Bueno, ha sido aplazada convenientemente. Ha sido aplazado, sí. Hay veces que cuando haces todo lo posible para que algo salga y después se te escapa un poco de las manos, a pesar del esfuerzo que has realizado, es sencillamente porque tiene que ser así. Hay que ser un poco taoísta, ¿no? Un poco aplicar la filosofía oriental.
cuando dice que si algo tiene que salir, no te preocupes que saldrá, y si algo no tiene que salir, hagas lo que hagas, nunca saldrá. Por lo tanto, hay que dejar fluir las cosas. Posiblemente no era el momento más adecuado para estar en Etiopía, por otro tipo de razones, y sencillamente pues va a quedar aplazado para un mejor momento, y un mejor momento además que pueda coincidir con algunas de las fiestas sagradas que se desarrollan en Etiopía, algunas de ellas muy directamente vinculadas pues con el Arca de la Alianza, uno de los muchos misterios que parece que guarda ese país. El Arca de la Alianza, que es una referencia constante, ¿no?, cuando hablamos de Etiopía, también las fuentes del Nilo, me comentabas, y por supuesto la libela, ¿no? Claro, es que Etiopía es un país que se mueve un poco entre la aventura y la fascinación. Es un país mal conocido porque casi siempre las referencias que tenemos de Etiopía son referencias muy negativas. Siempre referencias a la hambruna, a la sequía, a la guerrilla, esa eterna guerrilla que mantuvo Etiopía con Eritrea. Y claro, las noticias siempre son tan nefastas que hay una imagen poco genérica y popular de que Etiopía es un lugar donde no hay nada que descubrir, y todo lo contrario, que hay una especie de miseria y de poco interesante, de poco fascinante, y todo lo contrario, porque en Etiopía se encuentran muchos enigmas. Uno de ellos es el que estamos diciendo, es posiblemente la ubicación del Arca de la Alianza, y hay teorías sólidas además que ubican el Arca de la Alianza en una iglesia muy concreta de Axum, una localidad que está al norte de Addis Abeba. Allí estaría también el origen del Preste Juan, ahí está el nacimiento del Nilo Azul, uno de los nacimientos del río Nilo, el otro es el Nilo Blanco. Ahí está, pues yo qué sé, el obelisco más grande del mundo, por ejemplo, no está en Egipto, está en Etiopía, y ahí está posiblemente el origen del hombre, ahí se han encontrado los homínidos más antiguos del mundo. Solo con eso yo creo que te da idea de que Etiopía es algo más que un país del nordeste de África, sino que es un lugar donde ha recalado muchísimos misterios y algunos están todavía por desvelar. Y vosotros queréis ser émulos de aquellos viajeros de hace siglos, ¿no? Aquellos que se internaron en Etiopía a la aventura. Claro, hay muchísima gente que se internó. Claro, en aquellas épocas era mucho más peligroso, mucho más arriesgado, tenía mucho más mérito que ahora. Ahora casi lo más difícil, lo más peligroso es viajar en avión hasta allí. Llegar a Frankfurt y... Exactamente, hacer transbordo. Es un vuelo que debería ser sencillo si hubiera vuelos directos desde Madrid hasta Addis Abeba, pero al final son vuelos que se pueden convertir en un trayecto de 20-25 horas. ¿Qué se hace? ¿Madrid-Frankfurt o Madrid-Roma, no? Sí, según qué compañía, ¿no? Hay una que es la Ethiopian Airlines, que es una de la compañía oficial. Que tiene un avión o dos, ¿no? Que lo hacen como vuelo regular a través de... Es un DC-8. De Roma, y claro, tarda pues lo que tarda, en Temerata. Y después, hay otras compañías un poco más modestas, más modestas económicamente hablando, claro, porque la Ethiopian Airlines paradójicamente es la más cara, ¿no? Digo paradójicamente porque, visto desde fuera, da la impresión de que el trayecto y el transporte sería un poco más económico. Pero está la British Airways, que es, pues más económica, pero hay que recalar en Londres. O sea, en todas siempre tienes que hacer, pues eso, vía Frankfurt, o vía Roma, o vía Londres, y ya no te digo con alguna que tienes que hacer vía Nairobi. Entonces, para poder otra vez... Ahí vas con el avión de los picapiedras. No, claro, allá casi das la vuelta por el Cabo de Hornos. Eso de que el trayecto más rápido entre dos puntos es la línea recta, desde luego, para ir a Addis Abeba o para ir a Etiopía en general, no es verdad si vas desde España, ¿no? Sí. Pero una vez que estás allí, y al final lo conseguiremos, pues creo que compensa todos los esfuerzos y todos los sacrificios que puedas hacer. Por eso es que comentaba, porque estamos hablando de un país de continuo descubrimiento. Incluso Etiopía era un lugar muy peligroso, era casi un país prohibido. Una de las características que tiene, he hablado del origen del Preste Juan, es porque Etiopía durante muchísimo tiempo fue el único reino cristiano en un continente donde no había nadie más que fuera cristiano. Y de ahí surge lo del Preste Juan, ese emperador cristiano que manda cartas en la Edad Media a distintos papas y distintos emperadores europeos, pues para darles un poco aviso de que está allí, de que tiene un imperio fabuloso y lleno de riquezas, y hasta pide incluso que le hagan un sitio en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, porque él también se considera tan cristiano como el resto de los emperadores europeos. Pues eso es Etiopía, y Etiopía es el único país de África que no ha sido colonizado, ha sido invadido. La última invasión fue la de Mussolini, la de las tropas italianas, pero no ha sido colonizado a diferencia de otros países. Es decir, hay algo ahí que le hace diferente, le hace distinto. Para los etíopes la explicación es muy sencilla, es de que siempre han sido protegidos por el Arca de la Alianza, ese arca poderosísima, ese talismán, esa especie de emblema o de conexión con el Dios de los judíos, porque
hay que entroncarlo directamente con Yahvé y con todos los prodigios y los portentos que hizo el Arca de la Alianza, según nos relatan en la Biblia. Así que Etiopía tiene tantas cosas, tantos flecos, que analizar uno es quedar un poco cojo el resto de los misterios, de los enigmas, pero desde luego los que acabo de exponer y algunos que podemos desarrollar ahora, yo creo que son suficientes motivos como para que no solo vayamos nosotros, sino muchos oyentes cuando tengan la oportunidad de ir. Por ejemplo, danos algún puntito sobre la libela, que es una de las ciudades más fascinantes del mundo, ¿no? Es verdad, la libela es uno de esas ciudades encantadoras por lo que tiene, y muy poco conocida, porque claro, cuando se habla de Etiopía, mejor la libela no es de las que más destaquen, o por lo menos de las que vengan a la memoria de los oyentes. Sin embargo, estamos hablando de una ciudad que recibe el nombre de un emperador, antes se llamaba Roa, y gracias pues a los prodigios, a las artes arquitectónicas del rey Lalibela en el siglo XII, pues se cambia el nombre en honor suyo, y a partir de ese momento, a partir de sobre todo del siglo XIII, se empieza a llamar Lalibela o Lalibela, que también así la he visto escrito en muchos manuales. Bueno, pues ahí tiene ni más ni menos que 11 impresionantes iglesias esculpidas en roca volcánica, en roca viva, todas diferentes entre sí, todas ellas comunicadas por pasadizos subterráneos, todas ellas mandadas a construir por este rey mítico y posiblemente ayudado por los caballeros templarios a finales del siglo XII, y que unánimemente estas iglesias han sido catalogadas como maravillas de la humanidad, como patrimonio de la humanidad, y así ha sido reconocido por la UNESCO en 1979. Fíjate, para abrir boca, si no es interesante ir a la libela. Bueno, pues esos apuntitos, para empezar, está muy bien nuestro monográfico Zona Cero, así que todos los sábados tendréis una oportunidad única de poder entrar en contacto con Jesús Callejo, Carlos Canales, y esos amplísimos conocimientos que tienen de todo lo misterioso, de todo lo fascinante que rodea a nuestro mundo. Así que, mi querido Jesús Callejo, muchas gracias por la inauguración. De nada. Toma una copita de champán. Muy bien, la tomo aquí en tu honor, en el honor de la libela de Etiopía y de todos los misterios que desde luego nos quedan por descubrir juntos, porque todos estamos aportando también nuestro granito de arena. Pero bueno, bien vale como muestra estos pequeños apuntes misteriosos de Etiopía. Será la gran aventura provocada por estos monográficos Zona Cero.